Vean, como hablamos en el inicio, queríamos tocar este tema y darle visibilidad, y es la ansiedad, que yo creo que se habla mucho de este tema, pero también se puede tender a confundir con otro tipo de cosas como estrés o angustia, ¿verdad? ¿Vos qué pensás, compañero? Yo creo que hay ocasiones en la diferencia, digamos, que tenemos que ubicar todos principalmente porque pues la vida no nos es sencilla y Exacto. hay situaciones que nos van a estar agobiando, pero yo creo que también se ha hecho muy habitual hablar de ansiedad para todo. Así es. Entonces me parece muy oportuno que hoy podamos tener esa claridad entre lo que podemos estar viviendo y el impacto que está teniendo también en nosotros. Así que para tratar el tema, qué mejor manera que desarrollarlo con el psicólogo y psicoanalista Carlos Bonilla, quien está con nosotros aquí en Llegó la Hora. Doc, bienvenido. Así es, bienvenido. Qué bueno tenerte nuevamente. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Y sí, es uno de los temas principales hoy en día. El estrés, la ansiedad y falta la angustia. La angustia no tiene palabra, entonces solo se siente en el cuerpo. Definámoslas, tal vez para entender una y otra y decir la tengo o no la tengo, ¿verdad? Exacto. El estrés principalmente se da en el trabajo, ¿ok? Ok. Y al menos está generando a nivel mundial unos 12.000 millones de días laborales no atendidos, ¿ok? O sea, por pura incapacidad. Y el estrés principalmente tiene que ver con falta de herramientas. O sea, una persona no tiene herramientas para lograr manejar alguna situación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocimiento, necesitamos información, necesitamos resolver, porque hace falta capacitación en ese momento. Ustedes han visto que todo tiene que ser súper rápido. La inmediatez. Exacto. Hoy en día estamos en la época de la inmediatez y entonces en ese momento, en muchas ocasiones, el estrés daña a la persona. La otra es la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con un exceso de futuro. ¿Okay? La persona pasa más pensando en lo que viene que en el presente. ¿Okay? Y la angustia es eso. No hay palabra. Es estar así como el que está. Como una sensación. Como la imagen en el video. Como una sensación de que algo tiene que salir para sentir uno que está como liberando esa energía, ¿será? ¿Cuál de las tres? Por ejemplo, la última que mencionabas, de la angustia. Porque me llama la atención. Digamos, todos estamos pensando en el futuro y qué va a pasar, y si me va a pasar esto y si no me va a pasar lo otro. Y creo que es muy claro el tema de la ansiedad. Intentando controlar. Exacto, exacto. Y el estrés, pues ya todos lo verán, la receta diaria. Sí. Pero la angustia me llamaba la atención por eso. ¿Será esa manera de que el cuerpo refleja algo o que estamos en un trance por ahí? Excelente pregunta. La angustia es lo más primitivo, es nuestro código de barras, ¿ok? La angustia es, desde el psicoanálisis le llamamos, lo vemos como el orla, es lo innombrable, es lo que no tiene nombre, es lo que hace falta. Y en muchas ocasiones, lastimosamente, una persona no se da cuenta y esa angustia tiene que ver en algún punto con algo que sucedió en la infancia. Entonces ahí es donde se vuelve sumamente complicado en algunas ocasiones traerlo a la luz. Ok, entonces, ¿qué se hace hoy en día y qué es un problema? La medicalización, porque todos se están medicando. Es cierto. O sea, inmediatamente sentimos angustia, boom, va a medicarse. Que está sintiendo estrés, vaya medíquese. Que está sintiendo ansiedad, vaya medíquese. Y el problema con eso es que terminamos tapando el síntoma. No lo dejamos hablar, no lo dejamos apalabrarse. Y eso entonces genera más síntomas. Claro. ¿Okay? Y se vuelve un círculo ahí. Pero también podría afectar en ese tipo de casos el sueño, que también las personas que no pueden dormir porque hay temas de ansiedad, medicados. Excelente. Sí, el insomnio también es precisamente lo que decía Dani, con eso que sale a través del cuerpo. El insomnio, la taquicardia, como la angustia, ¿verdad? La angustia tiene esa característica que hoy en día la llaman mucho como ataques de pánico. ¿Ok? Los ataques de pánico. Y los ataques de pánico es eso que se siente en el pecho, como si estuviera ardiendo, como si no pudiéramos respirar, y es el esófago que está totalmente ataviado por el diafragma. ¿Okay? Las personas refieren que sienten que se van a morir. Exacto. Ahora, me llama la atención algo, porque estamos viviendo al límite. ¿Por qué es que nos acostumbramos a vivir así al límite? Hoy en día se le pide muchísimo al ser humano.
hoy en día tiene que producir, hoy en día en antaño una persona que saliera a trabajar podía sostener una casa. Hoy en día todos tenemos que salir a trabajar, Es verdad. Y todos tenemos que salir a trabajar para mantener la casa y con costos. Hoy en día nadie quiere comprar casa nueva, o sea, en muchas ocasiones las nuevas generaciones no quieren comprar casa nueva, no quieren nada que tenga que ver con préstamos. Y tiene que ver con eso, se nos ha complicado mucho eso, se ha hecho un exceso de hiperproductividad. El ser humano tiene que ser hiperproductivo. Ahora, todo este tipo de situaciones, ¿cómo afecta en nuestra salud emocional, por ejemplo, el estrés del trabajo? Porque no podemos dejar de trabajar, pero ¿cómo nos puede afectar? ¿Cómo nos puede afectar? Pucha, tiene múltiples variables, o sea, son muchísimas las variables que se están dando ahí. Ustedes han visto que hoy en día por todas partes han salido coaches, ¿verdad? Ajá, sí. Y es ese intento de darle alguna posibilidad al ser humano para que pueda hacer su trabajo. O sea, en muchas ocasiones llegamos, nos contratan e inmediatamente nos tenemos que aprender 5 softwares, ¿verdad? Es verdad. 50 teclas para intentar hacer una labor. Algo va a suceder pronto con este asunto de las inteligencias artificiales que nos van a llegar a ayudar un poco en eso. Sin embargo, el ser humano siempre ha estado en angustia. O sea, el ser humano siempre ha tenido que vérselas con esa ansiedad y con esa angustia. Doc, ¿y será que también nos acostumbramos a eso? Como un tipo de toxicidad que tenemos, para poder decirlo de alguna manera. Sí, porque nos damos cuenta que hay gente que le gusta estar estresada. Ajá. Otros que no nos gusta, pero andamos Nos estresados. Entonces, como que ya eso es parte de... Hay un tema en psicología que trabajamos mucho que se llama sadomasoquista. Entonces es una persona que precisamente se coloca en esa posición, queda estancada ahí, ¿verdad? Que le llamamos goce, es una posición de goce, donde la persona sufre displacer y termina teniendo algún placer en ese circuito, ¿verdad? Entonces es algo sadomasoquista. Que se pueda quedar ahí, sí, pero va a ser sumamente angustiante. Claro, ¿Okay? agotador. Exacto. O sea, la persona que no se sale de la angustia, que no se sale de la depresión, que no se sale del estrés, va directo para la depresión y en muchas ocasiones termina encamado o termina ya pasándolo al cuerpo, ¿ok? Una acidez, mucho cortisol en alguna ocasión nos puede llegar a desarrollar un cáncer. Que de hecho escuché que quienes nos despertamos en la madrugada muchas veces es porque se tira un pico de cortisol a esa hora. ¿A qué hora te hacemos? despertás? 3 de la mañana. Dicen... Ahora, La cara. ahora, Yo era a las 5 y yo pensé que estaba bien. y ya uno dice, empiezo a resolver mi vida en ese momento y yo le digo al cerebro, es en serio, o sea, ya es hora de dormir, dormamos, pero como que se activó el cortisol. ¿Por qué a las 3 de la mañana pasa? Juepucha, eso sí lo tendríamos que meter en algo más neuroquímico. Bueno, cuando guste me estudia, doctor, porque necesito ver cómo lo resuelvo. Ese campo. Habría que ver. Es muy curioso, ¿verdad? Ustedes saben que hay círculos, hay circuitos en la mente humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos podemos dormir hacia las 10, 11 de la noche, van a pasar 3 horas y vamos a caer en lo más profundo del sueño. Luego de eso, boom, vamos para arriba y generamos esos circuitos o esos picos de vigilia y profundidad del sueño a través del tiempo. ¿Okay? Pero sí, me falta ese dato del cortisol. Es que es muy interesante porque cada vez se hace más común y me imagino que va de la mano con lo que estamos viviendo, porque ya coincidimos muchas personas en este tipo de reacciones. Y ahora que hablabas de salud mental, que creo que se ha hecho muy, muy habitual hablar de esto, ¿cómo logramos ser conscientes de que necesitamos esa salud mental? Porque llegamos, y de hecho lo hablábamos ahora en la entrevista con el tema de llevar al trabajo, llevar a la casa, la crisis o las emociones del trabajo, porque no logramos llegar a un punto de conciencia sino hasta que revienta la bomba. Eso que decís, a ver, desde épocas de pandemia subimos en un 83% la ansiedad y la angustia. Un montón. Un montón. Entonces,
en esa época nos dimos cuenta que la salud mental era sumamente importante. Es verdad. Entonces, hoy en día estamos en esa época de salud mental. Hoy en día estamos en época de integralidad, nutrición, conexión mente-cuerpo. Entonces, se ha hecho algo sumamente importante. Sin embargo, no sabemos hablar. O sea, no sabemos hablar, y mucho menos los hombres, by the way. Por cierto. Sí, estoy de acuerdo. Los hombres no se nos enseña todavía, a pesar de que hemos capitulado mucho el machismo, el patriarcado, todavía hoy en día al hombre no se le enseña a hablar. Entonces, darle la posibilidad de hablar sobre las emociones a nuestros hijos, ¿verdad? Desde temprana infancia, en el colegio, los psicólogos, los orientadores, los psiquiatras, darle la posibilidad de que podamos hablar, va a mejorar muchísimo la salud mental. Hay algunas situaciones ya en trastornos que son muchísimo más difíciles porque están ya sumamente reprimidos, sí. Ya están... La persona ha pasado 20, 40 años, una paciente en alguna ocasión me tocó, que había pasado intentando incluso a través de la hipnosis taparlo, Wow, ¿ok? Entonces, pero sí, estamos en una muy buena época. ¿Cómo un paciente puede identificar que está teniendo ansiedad y que no es estrés y que no es angustia? El estrés lo vamos a ver con esos picos de cortisol. Ok, ya sabe Dani, ya sabe, amigo. Ajá. Vamos a ver muchos síntomas en el cuerpo, Okay. ¿verdad? Los trapecios totalmente tensos. Vamos a ver la ansiedad con el pie, por ejemplo, una persona que llega... Sí, a mí me da por estar sintiendo algo, entonces muevo mucho los dedos. O la persona que se come, ¿verdad? Ajá. Las uñas, ¿verdad? Hasta sacarse la sangre Ajá. en las uñas e incluso hacerlo en las uñas de los pies en alguna ocasión. ¿Ah, en serio? ¿Cómo Sí, llegan ahí tan rápido? llegan hasta eso. Entonces sí, lo vemos mucho salir a través del cuerpo. Y eso se puede apalabrar. O sea, eso es lo bueno, que se puede apalabrar. Pero la angustia es cuando ya ahí hace falta un simbólico, hace falta una palabra para llegar a decirse. Y ahí es donde en muchas ocasiones necesitamos ayuda. Doc, ¿verdad? ¿y dónde sí se vale medicamento y dónde no? A ver, personalmente, en el campo de la psicosis es imprescindible la ayuda psiquiátrica, la ayuda medicamentosa. O sea, en la psicosis, desde el psicoanálisis tenemos 3 estructuras, sumamente fáciles, sumamente simples. Y en algún momento lo habíamos comentado, la neurosis, la perversión y la psicosis. La psicosis es demasiada la angustia. O sea, es apabullante. La persona pasa angustiada todo el día. Esa sí se vuelve inmanejable, pero la ansiedad sí la podemos manejar. La ansiedad se vuelve más manejable, menos donde hay ataques de pánico. En los ataques de pánico muchos pacientes refieren que necesitan medicarse porque son crisis de angustia que se vienen en el momento, sumamente fuertes, sumamente grandes, y la persona no sabe qué hacer con ellas. Entonces en muchas ocasiones piden medicarse. Con el estrés, en la empresa, los médicos de empresa terminan refiriendo mucha pastilla para trabajar ese estrés. Sin embargo, el problema, de nuevo, se vuelve que nos empezamos a medicar, pasan los años, nos seguimos medicando y la persona, uno de los problemas con la medicación es que adormece. ¿Ok? Entonces, si un ser humano pasa adaptado siempre, ¿verdad?, al entorno, en muchas ocasiones, cuando se adormece, se pierde de cosas. Claro. Por ejemplo, en una relación. Entonces ya no sentimos eso tan rico en una relación y entonces la pareja se empieza a quejar de que pasa dormido. Claro. Y lo perdimos. Y que bajó la libido y entonces se empieza a hacer un problema. Buenísimo, buenísimo tema que podríamos seguir conversando. Yo creo que a mí sí. me encanta cuando viene el doc porque me pone ahí una lista de tareas que tengo Es verdad. que tenemos que hacer también. Así que, doc, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, a ustedes. de verdad. Muchísimas gracias. ¿Dónde te Disfruto pueden mucho. encontrar también? Porque sabemos que las redes hoy nos permiten estar en contacto. Las personas me buscan mucho por Dr. Dr. Carlos Bonilla, psicólogo, en Instagram. Ahí me encuentran. Para ver todo el contenido. Nos vemos pronto con otro tema. Muchísimas gracias. Gracias, doc.